Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios 12. Vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo. ¿Hay alguien que le gustaría leerlo? Con voz fuerte y clara, lo puede hacer. Bueno, hermano, del 1 al 8, por favor. 12, del 1 al 8. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la visión y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabra inefable. Que fue arrebatado al paraíso, estamos en el versículo 4, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Muy bien, hasta acá la lectura de esta mañana. Vamos a tratar de ver si podemos en los minutos restantes de explicarlo. El apóstol Pablo, a través de mucho sufrimiento que ha tenido, recibió de parte de Dios una bendición que fue llegar al cielo, ver lo que va a recibir la iglesia en el día final. Y dice acá en la escritura que él no sabe si fue en el cuerpo o en el espíritu, pero lo importante que fue, pero no le he dado al hombre hablar. Y algunos interpretan esto como que fue prohibido por parte de Dios a Pablo hablar, y no es así. Lo que está diciendo acá es que no existe lenguaje humano para describir lo que es el cielo. Y esto entonces debe de servirnos a nosotros, de saber, como dice Pablo, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables a lo que vamos a recibir. No hay comparación. Y acá lo enfatiza Pablo cuando dice que no le es dado al hombre hablar. No existe lenguaje. Cuando en Apocalipsis Juan escribe lo que él vio, el cielo, él lo describió con un lenguaje que nosotros conocemos, pero que no es eso. Por ejemplo, dice que las calles están asfaltadas en oro, que las puertas son de esmeralda, de diamantes. Pero eso no es así, porque cosas materiales no va a haber, va a ser un mundo espiritual. Entonces, la belleza la describe el apóstol a través de usar lo que para nosotros es lo más bello. Imaginen ustedes que sería la 80 acá asfaltada de oro. Imagínenlo. Hagan trabajar la cabecita y va a ver usted lo que va a suceder. Imagínense que en vez de tener la escalera acá de cerámica, tuviéramos la escalera con rubí o con esmeralda. Imaginen, a ver si piensa un poco. Y entonces no tiene por qué desanimarse cuando las cosas no van bien. Ahora acá Pablo, lo que yo voy a hablar, no del cielo en sí, sino de lo que dice acá, que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y ahí me quiero detener un rato, que a pesar de que Pablo está probablemente hablando de esta visión que recibió personalmente, que no le explica mucho, como ya acabo de decir, porque no hay explicación, Pablo no estaba exaltándose a sí mismo de que él había llegado a ver la gloria. Era tanto el sufrimiento que tenía Pablo por la obra de Cristo, que Dios le permitió eso para que pudiera sobrevivir, diría yo. Y como tuvo tanto de eso, fue suficiente, fue lo suficiente humilde como para no presumir
que había tenido este privilegio. Por eso dice que no piensen de mí más de lo que yo soy. ¿No es cierto? Pablo hablaba de esta manera. Entonces en el versículo 7, ¿qué dice? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del diablo que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hay que tener mucho cuidado con la vanidad, porque la vanidad es un defecto humano, y entonces a veces uno se envanece, ¿verdad? Envanecido, o por una razón o por la otra se envanece. Y entonces acá Pablo corría el riesgo, siendo que él tenía muchas revelaciones de parte de Dios, entonces acá se le dio esto para salvarlo de no caer en esa falta. Entonces, un aguijón en la carne. Los hombres han especulado mucho sobre qué era este aguijón. Y siguen especulando, principalmente aquellos que solamente leen con un solo ojo la escritura y el otro mira en otro lado. ¿No es cierto? Entonces no entienden bien lo que acá está diciendo. Y otros que usan esto para inventar alguna cuestión. Pablo no nos dice lo que era. Así que no podemos especular con nada. Nunca lo vamos a saber. ¿Qué fue lo que él tuvo? Fuera lo que fuere, era algo muy irritante. Irritaba a Pablo y le causaba mucho dolor a Pablo. Dios usó un aguijón como una espina. Algo que está clavado, ¿verdad?, en el cuerpo. Irritante cuando lo dijo a los hijos de Israel. Si ellos no echaban de las naciones idólatras alrededor de ellos, si ellos no limpiaban la idolatría, entonces ¿qué le iba a pasar también? Que iban a sufrir mucho. El aguijón se puede interpretar también como sufrimiento agudos que vienen. Y el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel se le llamó pueblo de Dios, pero ¿sabe usted que nunca se comportó como tal? El pueblo de Israel se le llamó pueblo de Dios y nunca se comportó como pueblo de Dios. Y por eso pasó estas cosas que en el Antiguo Testamento podemos leer de los muchos sufrimientos que el pueblo tuvo que pasar. Pero lo pasó por culpa de él. Entonces a veces la iglesia también, para hacer una similitud, la iglesia puede ser iglesia de Cristo y puede que no se comporte como tal. Un marido puede ser marido de una mujer y no comportarse como marido. Una esposa puede ser esposa del marido, del hombre, y no comportarse como esposa. ¿Cuántos casos hay de eso? Un montón. Y el pueblo de Israel es el ejemplo número uno, que se le llamó pueblo de Dios y nunca se comportó como tal. ¿Era el aguijón de Pablo en la carne algún problema físico? No lo sabemos. Fue emocional, contradictorio debido a la persecución que estaba soportando, porque él era un apóstol de Cristo que trabajó más que todos los demás apóstoles. Tampoco lo sabemos. ¿Era el desánimo? Tampoco lo sabemos. Vamos leyendo en 2 Corintios capítulo 11, pero el versículo 23. A ver, ¿quién me lo lee? Son ministros de Cristo como si estuviera loco yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Bueno, y sigue hablando, ¿no? Los judíos, de falsos hermanos y todo lo que le pasó a Pablo. Cuando hablamos de sufrir, tengamos mucho cuidado, porque Pablo sufrió muchísimo por la obra de Cristo. Y nunca atribuyó a Dios nada. Como a veces nosotros, los humanos, acá tenemos un problema y le atribuimos a Dios la causa de nuestro propio problema. ¿A través de qué? A través de abandonarlo.
Y por eso el diablo sabe eso. Entonces, para apartarte del camino, lo único que tiene que hacer es crearte un buen problema. Y te crea un buen problema de índole personal, individual, congregacional o como sea, y listo para que se empiecen a emigrar. Porque la gente culpa a Dios de los problemas. Y el diablo se lo dijo a Dios cuando le habló con Job. Dice, tócale la carne y verá que te maldice en tu cara. ¿Por qué le dijo eso? ¿Fue una mentira que dijo el diablo? No, dijo una verdad. ¿Y Dios qué le dijo? Pruébalo. Porque Dios conocía quién era Job. Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto. Y entonces el diablo le hizo la guerra a Job para tratar de quebrar su integridad, aun cuando usó a su mujer. Cuando la mujer le dijo, ¿aún mantiene tu integridad a Dios? Maldice a Dios y muérete. ¿Esas son palabras de quién? ¿Del diablo? ¿Viste que el diablo habla por boca de otras personas? Y puede usarla. Puede usar a la esposa, puede usar al marido, puede usar a la madre, puede usar al hijo, puede usar a un hermano en Cristo. Él puede usar a cualquiera que le sea útil y se preste para eso y hacer su trabajo. Y estas cosas tenemos que entenderlas. Dado que la Escritura no dice qué es lo que era, no podemos saber con seguridad lo que el aguijón era. Pero lo que sabemos es que Pablo lo llama mensajero de Satanás. Me dio un mensajero de Satanás. Así que vamos a ver. Fue una continua irritación para Pablo que Satanás utilizó para pelear contra él. Probable. Es probable. Cuando uno predica el Evangelio y trabaja honestamente, rectamente, ¿por qué tiene tantos problemas? Porque Satanás, por ejemplo, a uno se le presentan negocios afuera, ¿verdad? En predicar el Evangelio, tener un negocio. Y el negocio pinta lindo, pinta con muchos miles de pesos. Y no falta quien diga, no, mejor dejo el sostenimiento y me dedico al negocio. Ese es el trabajo del diablo. El diablo quiere sacarte del reino. Quiere que te calles, que no hables. Y a veces esto tiene distintas facetas, ¿no? Yo simplemente estoy poniendo una para ilustrar la idea. Y esta es una de las artimañas del diablo que se presenta a sí mismo como el ángel de luz. No os sorprendáis de esto, 2 Corintios 11, versículo 13. Vamos a buscar acá, el 11, 13, versículos 13, 14 y 15. A ver quién lo lee rapidito porque el reloj acá nos corre, y esto es largo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso dice la Biblia que hay que tener cuidado. Usted tiene que fijarse cómo yo estoy enseñando y tiene que fijarse si yo uso bien la palabra de verdad. Pero para hacer eso usted tiene que conocerla. Entonces saber. Porque si mañana viene acá y se presenta un hermano de algún renombre que tenga y te predica una doctrina equivocada, ¿qué va a hacer? Ahora se presenta como ángel de luz. Pues claro. ¿Dónde viste un sectario que se presenta como diablo? Todo se presenta como ángel de luz. Y muchas veces nos dan el ejemplo a nosotros, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. Satanás no es un negro feo con cuerno y cola y uñas largas, ¿sí? Un monstruo. No, él es como el camaleón. Él se adapta a las circunstancias. A la circunstancia con el fin de atrapar a un alma. Y lo logra. Porque el diablo le da lo que la carne quiere. Cuando la carne está viva en nosotros, entonces Satanás, ¿sabe cómo la goza? Porque la gana toda, no pierde ni una. Porque él activa la concupiscencia interna y entonces ahí hace que la persona caiga en sus redes. Fuera lo que fuere la intención y el propósito de Satanás,
en dárselo a Pablo era tratar de destruir el servicio que Pablo hacía a los santos en Dios. Todo problema es producido por el diablo. Y el diablo quiere destruirnos. La Biblia dice, no le dé lugar al diablo. La Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo trabaja él. Y por lo tanto no debemos darle ventaja de ninguna manera. Todos debemos aprender esta lección que está acá en 2 Corintios 12, 1 al 8 que leímos. Y cuando sufrimos situaciones difíciles, hermanos, hermanas, en lo personal, en lo económico, en lo familiar o congregacional, no culpemos a Dios. Dios no tiene la culpa. Si mañana te enamoraste de un muchacho y resulta que el muchacho te dejó, no culpes a Dios. No digas que porque va a la iglesia te pasa esto. Por favor, no diga barbaridades. Si mañana te enamorás de una chica y la chica resulta que le gustó al otro que tiene el pelo colorado y amarillo, entonces no culpes a Dios ni al Evangelio por estos problemas. Satanás va a usar a la juventud de esa forma, a los adultos de otras, con una enfermedad, con problemas económicos, en fin, hay un sinnúmero de artimañas que él usa. Nosotros no ignoramos las cosas de él y cuando las cosas salen mal, no culpemos a Dios. Esa es la seguridad. Dios no es el causante. Entonces busquemos otro culpable a la situación negativa que podamos tener. Dios permite que Satanás nos pruebe. Dios permite eso, eso sí lo hace. Permitió que el diablo fuera a torturar a Job. Y también va a permitir que me torture a mí o que lo torture a usted. Él va a decir, si a través de un problema yo voy a aprender algo, pone la firma que él va a permitir que suceda. Ahora, dentro del problema yo juego la lotería. Puedo que agarre para el lado torcido o que entienda y agarre el lado derecho y madure. ¿Me explico? El peligro siempre existe, siempre está. Entonces, Dios no es el causante del sufrimiento humano. Mañana vienen acá y meten una bomba acá en un centro comercial y mueren todos los chicos y chicas inocentes. ¿Y qué va a decir? Supongo que se murió alguien familiar suyo. ¿Qué va a decir usted? Yo voy a la iglesia, oro a Dios, mira lo que me pasó, estos locos pusieron una bomba y murió mi hija, mi hijo, o lo que sea. ¿Dios para qué? ¿Por qué no hace algo Dios? Porque Dios no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque Dios dio el libre albedrío. Y cuando el presidente es santo, ahí tiene el libre albedrío. Él hace y deshace, pone y saca. Ahora, esas cosas que pone y saca y hace y decreta, favorecen a uno, perjudican a otro. Porque no es que favorece a todos los colombianos. Entonces, las decisiones que él hace en su libre albedrío que tiene, puede perjudicarle a usted. No culpe a Dios entonces. Porque el ser humano tiene el libre albedrío, aún para poner una bomba. ¿Y por qué Dios lo permite? Dios no es que lo mande, ahí está el libre albedrío. Y luego eso causa sufrimiento, claro, el diablo hace eso. Es el trabajo de él. ¿Acaso él no es el Dios de este siglo? Entonces, si es el Dios de este siglo, intentamos de una vez para que no andemos enamorados del mundo, de las prácticas del mundo, de las actitudes carnales. Es sin número de las cosas. Satanás es la fuente del sufrimiento humano. La pobreza, ¿quién es el culpable? ¿Dios o el diablo? El diablo. ¿Por qué? Porque usa a los políticos para hacer daño y mantener a todo el mundo alejado de Dios, porque vive en la pobreza, entonces en la ignorancia, no sabe nada, no entiende nada, escucha una cosa y entiende peor. ¿Por qué? Porque es ignorante y no sale de esa situación.
Y el diablo maneja todo eso. Ahí está el mundo. El sufrimiento humano se convierte en el camino hacia el corazón. Porque ¡pum! Usted sufre y su corazón cambia. Con relación a Dios y a lo bueno, el corazón es el asiento que controla nuestras vidas. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. ¿Usted lo ve a Dios acá en las Escrituras? ¿Lo ve? Y esto va en serio, una pregunta. ¿Usted lo ve? Si usted no lo ve, porque el corazón lo tiene sucio. Porque la Biblia lo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No está hablando del juicio, porque en el juicio lo van a ver también los que no son de limpio corazón. Está hablando del cristiano, está hablando del que sirve a Dios. Pero no del que se cree justo sobre los demás, sino el que es humilde, temeroso de Dios y hace su voluntad. El sufrimiento es una artimaña del diablo y el cristiano es muy débil frente al sufrimiento. Usted sufre y se quebró. El sufrimiento humano es un arma terrible que el diablo tiene contra el ser humano. A veces hay hermanos que tienen a la mamá. Está enferma. Hay otros personajes en la familia, pero esta hermana es cristiana. Entonces dice, no, yo no voy a la reunión porque me voy a quedar a cuidar a mi mamá. Pero enfermera no es, inyecciones no pone, oxígeno no sabe dar. Entonces, ¿para qué está ahí? ¿No sería mejor que esa hermana, esa hija de esta supuesta enferma, viniera acá, presentara el caso y pidiera que todos oráramos a favor de esta persona enferma? No, pero ella se queda ahí porque según ella es más protectora que Dios. ¿Verdad? Cuando hay un enfermo, viste que los cristianos faltan a la reunión. Pero no son enfermeros, no saben nada, no saben meter una inyección en ninguna parte. ¿Y para qué está ahí entonces? Ah, pero yo no la puedo dejar sola. No, si no está sola, hay otro que la cuida. Por ejemplo, si está internada, está la enfermera, está el botón que tú llamas y que viene enseguida. ¿Para qué es la necesidad? ¿Por qué no venimos a adorar a Dios? Porque culpan a Dios de lo que pasó. El hermano Jairo, ¿qué hubiera hecho? ¿Se hubiera ido allá a Cali, donde está su papá? ¿Y qué? ¿Es médico el hermano Jairo? ¿El hermano Jairo sabe poner inyecciones, hermano? No. Ve una uva y se desmaya. Ahí, ¿para qué va a ir allá él? ¿No es mejor que esté acá y ore a Dios y juntos para beneficiar que Dios ilumine a estos hombres que van a acostar al viejito y que el viejito resista y pase la anestesia y pueda recuperarse? Y que vaya más tarde o vaya mañana. Primero está Dios, después están los demás. Pero el diablo, ¿qué puede hacer? Lo contrario. Bueno, entonces recuerde, cuando sufrimos no es de parte de Dios, sino es una acción del diablo, que es el padre de toda mentira. Vuestro padre, vosotros sois hijos de vuestro padre, porque vuestro padre miente desde el principio, y el que miente es hijo del diablo. ¿Sí o no? Juan 8, 44. Satanás siempre está tratando de crear problemas, dolores, frustraciones en nuestras vidas para desalentarnos. Y que nos alejemos de Dios, que culpemos a Dios y que pensemos que la iglesia no sirve para nada, que las oraciones tampoco sirven para nada, por lo tanto yo para qué voy a la iglesia. Y así piensan y actúan mucha gente. Y perdemos la promesa de salvación, como hemos visto en estos días, en las lecciones que hemos escuchado. Y Pablo le pidió al Señor 3 veces que le quite el aguijón. Vamos leyendo segunda de Corintios, otra vez acá, capítulo 12, pero el versículo número 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el 9 también, hermana. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Lo ve? ¿Lo leyó? ¿Lo entendió? ¿Lo comprendió el texto? Anótelo y vaya a su casa después y mastíquelo. Mastíquelo, cómanselo. Dele vuelta para que le grabe acá en el cerebro, para que cuando le pase algún problema no culpe a Dios de lo que le pasa. ¿Fueron 3 oraciones consecutivas o durante 3 días o fue un periodo de 14 años que había estado predicando? 3 veces, no dice con qué frecuencia. No sabemos la frecuencia de la oración de Pablo pidiéndole a Dios que le quitara eso. No sabemos. Pero sí sabemos la respuesta que Dios le dio a las 3 oraciones de Pablo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Bástate mi gracia. Hermanos, cuando nosotros hacemos una oración, tengamos mucho cuidado y recordemos bien eso, que cuando nosotros oramos estamos expresando nuestra voluntad. Pero entendamos que la voluntad de Dios es otra. Yo le puedo pedir, y yo le pido, ¿verdad? Muchas cosas. Ahora, yo no sé si está de acuerdo Dios con eso, o Él piensa que sí, eso le conviene a Carlos. Probablemente diga que no le conviene nada. Entonces va a decir no. Eso es lo que hay que entender. No toda oración que elevamos nosotros está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que siempre tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. Algunas veces podemos pedir algo personal o como sea, pero Dios no está pensando como nosotros pensamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? ¿O algo que no quedó claro? ¿O algo que quiere agregar? Bástate mi gracia. Nosotros tenemos acá, hay que entender esto. Yo no estoy sirviendo a Dios por las dádivas de Dios. Sirvo a Dios porque Dios es Dios y porque amo la verdad. Punto. Y Cristo murió para salvarnos. ¿Está entendido eso? Correcto. Eso no significa que no me vayan mal las cosas. De hecho, mi esposa se fue antes que yo. Yo no me quejé con Dios, porque no se curó, aunque estuvo 15 años sufriendo esta enfermedad maldita que se llama cáncer. Pero de toda manera, yo puedo decir que Dios intervino en muchas formas, en muchas maneras, y Dios la benefició, a pesar de que se fue antes. Pero como dijo David, yo la voy a encontrar, así que no hay problema. Cuando me muera, iré a ver dónde está. Muy simple. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Dios no creó el cáncer. El cáncer está acá en la comida, está en todos lados, en el mundo, en el aire que respiramos, en las partículas de bacterias que hay por el aire, tremendo. Ya va a tener que andar con máscara para no enfermarse. Hermano, dígame. Sí, hermano, pues a veces se culpa no solamente a Dios, sino también a la familia. Porque, por ejemplo, si yo, digamos, considero que tienen que haberme dado estudio mi familia y no me lo dio, ¿dale qué? Digamos que a veces no se culpa solamente a Dios, sino a la familia. Sí. Digamos, de que, no, que es que yo estoy mal y me está yendo mal por culpa de mi papá. Me está yendo mal por culpa de mi mamá. Entonces, a veces no se culpa solamente a Dios, sino a la familia también. Bueno, la diferencia está que cuando no culpemos a Dios, porque Dios es infalible, pero a veces el papá o la mamá son falibles. ¿La diferencia? Ahora bien, por eso el papel que tenemos que desempeñar, cada uno tiene que ser completo. El padre es padre responsable de lo que hizo, porque si mañana este muchacho busca una mujer para casarse, él tiene que entender primeramente que él va a formar una familia. Y al formar una familia, él tiene que ser responsable directo para la familia. La chica tiene que entender que se va a poner a vivir con él y va a venir los hijos. Ella debe ser madre responsable. Entonces,
Por supuesto, no solamente culpan a Dios, sino también puede culpar a un familiar. Hay que juzgar por qué pasa lo que pasa con el familiar. No podemos generalizar que todos son irresponsables, ni tampoco afirmar que todos son responsables. Entonces, Dios es infalible, el hombre no. Por eso se equivoca. Y el hombre muchas veces se equivoca porque no escucha a la otra parte. Por eso Dios le dio ayuda idónea. Mi esposa me ayudó enormemente a mí en cuanto a muchas cosas, o sea, en la iglesia misma. Porque las mujeres a veces tienen un cierto sentido más que el hombre. Las mujeres, ustedes hermanas, tienen eso, explótenlo, desarrollenlo. Tienen una visión, las mujeres, no sé, que el hombre a veces no tiene. El hombre es medio bobo, el hombre se mete en lío siempre, la mujer no tanto. De hecho, que un hombre solo lo comen los piojos, una mujer sola no la comen los piojos. Ahí está la diferencia. De hecho, que una chica de 12 años es madura, un chico de 17 es bobo. ¿Ven la diferencia? El muchacho es así, no se enojen conmigo. No se enojen conmigo, pero es la verdad. Un chico a los 16, 17 años anda con chupete por último. En cambio una chica de 12, 13 años es una señorita. Mirá los boletines del colegio y te vas a dar cuenta. Bueno, seguimos. Entonces, la gracia de Dios no siempre nos va la gracia de Dios no va a faltar nunca en nuestras vidas. Dios siempre dice, por eso le dice, bástate de mi gracia, aún cuando la respuesta sea no. Cuando Jesús oró, ¿qué le dijo el Padre? En el monte de Getsemaní. Le dijo no. Pasa de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad. ¿Jesús quería ir a la cruz? No. El hombre no quería. El humano no quería. ¿Y el Padre qué le dijo? No. Guardó silencio. No le respondió. A la tercera le pidió y no respondió. Listo, se agarró, se sentó, puso el cinto, se firmó y salió a enfrentar a los que venían a prenderlo. Él aceptó la voluntad, humanamente. Porque todo el proceso que tenemos desde el monte Getsemaní hasta la cruz del Calvario es el Jesús humano, el que sufrió ahí. Y fíjese que cuando Jesús le pide, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, pregunto, ¿Dios lo perdonó? A los que estaban ahí crucificando a Jesús, cuando Jesús está en la cruz y le dice, entre otras palabras que pronunció, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, ¿el Padre lo perdonó? ¿Qué pasa que no me contestan? ¿Lo perdonó el Padre a los ladrones, a estos sinvergüenza que estaban ahí insultando al Señor y clavándolo en la cruz? ¿Lo perdonó? No oigo nada, estoy sordo. Hermano, el Padre no lo perdonó. Y esto hay que entender el perdón, porque yo siempre oigo, hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar. Muy bien, seguramente, hay que perdonar. Pero el culpable no recibe beneficio por mi perdón. El beneficio es para mí, no para él. Yo no soy quien para perdonar a Dimas. Si Dimas obra mal conmigo, yo tengo que perdonarlo porque no puedo predicar entonces a la tarde. No puedo predicar, pero no estaré en la compañía de Dios entonces. Porque yo estaría mal con Dios porque tengo rencor contra Él. Ahora yo lo perdono y Él ¿qué beneficio tiene? Ninguno. Ahora cuando Él se arrepienta ante Dios del pecado que hizo conmigo, entonces tendrá el beneficio. ¿Me entendió?
La iglesia no perdona. Ay no, vengo acá y los hermanos vienen y dicen yo estoy mal y vengo a pedir perdón a la iglesia. ¿Perdona a la iglesia? La iglesia no perdona. El único que perdona, ¿quién es? Ah, bueno, no lo olvidemos. El único que perdona es Dios. Ahora, el hermano que anda por mal camino tiene que venir a la iglesia y por lo menos decirle, hermano, perdónenme ustedes porque yo obré mal, di mal testimonio, no vine acá, los abandoné, di mal ejemplo. Por favor, oren por mí. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Y pedir perdón a quién? Al que lo da. ¿Está? Por lo tanto, los que estaban en la cruz no fueron perdonados. ¿Cómo sé eso yo? Porque en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Cuando el Espíritu de Dios, hablando por boca de Pedro, ¿qué dijo? Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes son perversos. ¿Y qué dijeron ellos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Eso hasta palabras son de estos criminales. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? O el Espíritu, ¿qué le dijo? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. ¿Pregunta? Bueno, entonces hermanos, seguimos acá adelante. El Señor nos va a sostener cuando tengamos nuestros corazones rotos o cuando tengamos una necesidad apremiante. La ayuda de Dios, la providencia de Dios va a actuar. La providencia de Dios va a existir. La mano de Dios, ¿de qué forma actuará? No lo sé. Él tiene muchas maneras de actuar. Pero dice, no te dejaré ni te desampararé. Esto es lo que yo sé que hará Dios conmigo. Ahora, ¿cómo actuará eso? No sé. Nos va a sostener cuando estemos solos, experimentando el abandono de los demás. Cuando uno se siente solo, que nadie lo entiende, que nadie lo quiere, que nadie le llama por teléfono, que nadie va a la casa, que uno se siente un ermitaño. Hay lugares donde el amor fraternal no existe. Hay gente que no sabe lo que es amar, porque nunca amó. No sabe. Nunca recibió tampoco el afecto. Por eso yo le decía el otro día que esto de que me pasó a mí, la infección y la internación y todo lo demás, entre paréntesis, dando vuelta la hoja, fue una bendición. ¿Cómo lo ve así usted, hermano Carlos? Muy simple. Yo vi el amor de mis hermanos. Y eso superó los pinchazos de la aguja y superó todo lo demás. Porque si no hubiera sido por eso, yo no lo hubiera visto. Entonces, ¿entendemos eso? Tal vez Dios quiso enseñarme una lección y de hecho que lo logró y de hecho que la lección se aprendió. Pero bueno, por eso tenemos que aprender de cada cosa que nos pase, aún cuando tengamos que estar sufriendo en una cama. ¿Pregunta? Sea cual sea la situación, la gracia de Dios nos sostendrá y en el tiempo difícil también va a terminar. No hay mal que dure 100 años. No te dejaré ni te desampararé, dice Hebreos 13, versículo 6. ¿Sí? Entonces, rechazar el mensaje mentiroso, ¿qué vamos a hacer cuando Dios dice que no? Entonces rechacemos el mensaje del diablo, porque el diablo dice, ¿viste que te abandonó? ¿Viste que no te quiere? ¿Viste que no te bendice? ¿Viste que no es cierto lo de la oración? ¿Viste que no es cierto lo que la Biblia dice? Todos esos pensamientos negros vienen todos como torbellino a la cabeza de uno cuando uno no tiene respuesta. ¿Y por qué no la tengo? Bueno, si soy obediente y aún no tengo respuesta positiva, será que estoy equivocado en lo que estoy pidiendo. No que Dios no me escucha, porque Dios escucha todo. Él es omnisciente. Lo que pasa es que no responde. A veces porque lo que estamos pidiendo no conviene. Entonces no dejes que te engañen el pensamiento de que tu situación a Dios no le importa. Que tú eres joven y te pasan los años y no te vas a casar o no vas a tener esto o no vas a tener el título y entonces Satanás dice, ¿a qué va a la iglesia? Anda a bailar, que en el baile encontrás un montón, sí, encontrás un montón de manos sueltas, pero cosa buena
no se encuentra. ¿Sabe qué me dijo a mí alguien una vez? Carlos, la mujer buena no le faltarán pretendientes, aun cuando esté metida en la cocina de su casa. Cuando uno va a buscar, ahí encuentra lo peor. Quédate ahí y Dios te proveerá lo mejor. Y esté atento, cuando venga la mano de Dios, que la veamos, porque eso se llama la oportunidad. Y la oportunidad es una chica joven con piernas altas como lo de Camerún y corre rápidamente. A eso se llama la oportunidad. Pero tiene algo distinto, es calva, atrás no tiene pelo. Y todo el pelo lo peina hacia adelante. Y hay que preguntar por qué calva atrás y tiene pelo adelante. Para que cuando venga acá hacia mí, la agarro de los pelos y no se me escapa. Pero si la dejo pasar, la corro y no la puedo agarrar porque está calva. Y eso cuando tú pierdes la oportunidad, la perdiste. Entonces tenés que estar con los ojos abiertos, sabiendo que la mano de Dios actúa. A Dios le importa a sus hijos y siempre nos ayudará. Mantener nuestra vida en oración activa. Oración activa. A ver, lo vuelvo a repetir. Oración activa. Orar como Daniel, que oraba 3 veces al día. Y oraba, confiaba en Dios. Y lo metieron en los fosos de los leones y los leones le hicieron currucucú. Porque no le hicieron nada. Y cuando fueron a sacarlo, los leones se saltan y se comen a los otros. Por eso la oración es el arma del cristiano que el diablo le tiene miedo. Cuando te ves acosado por el diablo, arrodíllate en tu cuarto y clama a Dios y el diablo se irá, porque no lo soporta. Pero si tú no obedeces la palabra, entonces tampoco puedes pensar, como dice la misma Biblia, ¿no? Que cuando tú clames a mí, yo no te oiré. ¿Por qué no te voy a oír? Porque tú no oyes mi palabra. Si Dios manda una cosa hoy, ¿por qué no se hace? Hay gente que tiene que bautizarse por años que conocen el Evangelio. ¿Por qué no lo hacen? Y después le claman a Dios bendición por esto, por lo otro, por aquello. Dios también va a ser sordo como son ellos sordos a la obediencia. Y no le va a contestar nada. No oiré cuando tú clames a mí. Entonces la oración es algo que uno debe tener presente. ¿Preguntas? El tema da para mucho, ¿eh? ¿Qué les pasa que están calladitos? ¿O están muy entusiasmados o sorprendidos por el tema? No sé. Pero dice la Biblia que nosotros, para que nosotros no tengamos sufrimiento, tenemos que quitar toda nuestra amargura. Pregunto, ¿eres tú feliz realmente? ¿Estás feliz de conocer el Evangelio? ¿De plantar el camino del Señor? ¿Tú sabes que hay gente que está triste, que está en la iglesia y está triste? No puede chupar dicen acá, beber, ¿verdad? Vamos a usar el lenguaje, no vamos a usar el lenguaje argentino. Vamos a beber, no puede beber, no puede fumar, no puede bailar el reggaetón y todas esas cosas, ¿no? Entonces está triste, voy a la iglesia, mi mamá me lleva, mi papá me lleva, pero a mí no me gusta ir, porque a mí me gusta ir al reggaetón, a toda esa cuestión, ¿verdad? ¿Dónde está toda la cochinada? Porque es la palabra, hermano. Hablemos clarito, por favor, de una buena vez. Dejémonos de andar con filosofía barata y digamos las cosas como son. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. ¿Y por qué? Porque hay una emergencia. ¿Qué emergencia? Se pierden las almas. Yo aprendí eso, por eso yo hablo como hablo, predico como predico. Entonces alguien Nacho me dijo, me gusta el hermano Carlos porque le da palo a todo. Perdonen, palo no, palo es malo. Lo que se dice es la verdad, y claro, cuando la verdad cae sobre la cabeza pelada, entonces la siente. Pero no porque sea un palo, sino porque la verdad le dice. Y la emergencia es tan grande que hay que darle un shock de confianza a la gente, que se dé cuenta de lo que está pasando. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Se dan cuenta ustedes de lo que pasa en la nación?
¿Se dan cuenta ustedes de lo que está pasando acá o no se dan cuenta? Están al borde de mañana, dentro de unos años, volverse en Venezuela. Cuidado, cuidado, porque el mecanismo es el mismo. Pero como la gente duerme y vive la luna, total, a mí me va bien, al otro que se arregle. Más va a ver, miren, tengan cuidado. Nosotros allá así estuvimos. De la señora esta que se fue. Y ojalá que no vuelva, se vaya a la cárcel, que no tiene que ir a dormir. Bueno, eso es otra historia. Pero hay que despertarse. Y el pecado es algo que está y no sale de la gente. No sale. Porque para sacarlo hay que pelear consigo mismo. ¿Pregunta? Entonces, David experimentó la amargura y experimentó la depresión. Hay cristianos, yo conozco cristianos que se la pasan con el psicólogo. Yo no tengo nada contra la profesión de psicología, pero nadie conoce mejor que yo lo que a mí me pasa. Nadie sabe mejor que yo lo que quiero. Nadie sabe eso. Y cuando yo voy al psicólogo, tengo que llevar un balde de basura, ¿no es cierto? Y el psicólogo, ¿qué me dice? Saca toda esa basura y dime la que hay. Y yo voy al psicólogo y revuelvo el tacho de basura para decirle a él lo que me pasa. Pero si yo sé lo que me pasa, ¿por qué no me corrijo? ¿Tú estás en depresión? Ah, que hermano Carlos, yo no sé cómo corregirme. Bueno, entonces no te quedará más remedio que ir a buscarte un psicólogo con un tacho de basura. ¿Qué es el tacho de basura? Todas tus acciones del pasado, que ahora te afectan. ¿Sí? Examinaos a vosotros mismos, dice la Biblia. ¿O no dice eso? Ahora vamos a tomar la cena. Ahora van a ponerla acá. Tenemos que examinar. ¿Estamos bien? ¿Nadie tiene pecado oculto? Nadie, ¿no? ¿Todos están bien con Dios? ¿Plena comunión total con el Señor? Bueno, entonces tomémosla. Porque si alguien tiene pecado oculto del cual pecó y no se arrepintió, tenga cuidado porque se va a comparar con ¿quién? Con un discípulo. A veces dice, ay, el hermano Carlos nos llamó Judas. Yo no llamé Judas a nadie. Dije que el que tiene pecado oculto y va a comer con el Señor, hace lo que Judas hizo. El que le cabe, como dice el mexicano, el que le quepa el sombrero que se lo ponga. Hay que arrepentirse, así que vaya pasando acá adelante si quiere. Tiene que confesar pecado, tienen que pedir oración para que yo le perdone. ¿Qué espera para decirlo? Está en el mejor sitio, acá están los cristianos, de la 80. ¿Cree que no habrá cristianos santos acá entre nosotros? Dice que la oración del justo puede mucho, entonces ¿por qué no pedir que oren? Yo les pido que oren por mí. Y mayormente mañana cuando va a salir el pájaro ese de acero para arriba. Oren por mí, porque es necesario. Por mi salud, etc. Yo no tengo vergüenza de decirlo, que necesito eso. Pero para sentarse a la mesa con el Señor, yo no soy policía, ni nada, así que yo no ando investigando la vida de nadie. Que cada quien se investigue su vida, pero por favor no se engañe a sí mismo. Por favor no trate de engañar a Dios porque no lo va a poder hacer. Dios sabe lo que usted tiene, lo que usted ha hecho. Entonces, arrepentíos cada uno y venid a mí, dice el Señor. Entonces Dios, el Señor nos va a aceptar como iglesia, nos va a aceptar como cristianos, individualmente, etc. Entonces, aprender más de humildad, ser más humilde, aprender a desarrollar el afecto fraternal, y eso es una cosa que hay que desarrollar todos. Confiar en Dios y no en los hombres, sabiendo que la Biblia dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. ¿Viste? Pero a mí me costó gastar un montón de plata. Me costó pasar ahí la chica que cada 2 horas venía a pincharme. Pero las cosas salieron para bien. Estoy con un mejor conocimiento de mi cuerpo. Estoy con un mejor conocimiento de algunos de mis hermanos. Y acá estoy. Las cosas como salieron,
Bien, como dicen ustedes, ¿no? De algún cinturón saldrá cuero. Expresión colombiana. ¿Sí? Allá decimos otra expresión. Pero por eso, hermanos, uno debe ser un cristiano bueno, un cristiano fiel, como dice acá la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Bendito, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Estás afligido? Dios te puede consolar. ¿Y Dios tiene mucha misericordia? ¿Para quién? ¿Para todos? No, para los que se arrepienten. Y dice la Biblia, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. No puede haber tristeza, no puede haber amargura, no puede haber depresión entre los cristianos. Acá lo dice. 2 Corintios 1, versos 3, 4 y 5. Y sigue hablando Pablo. ¿Preguntas? Espero que la lección les haya gustado, que ustedes hayan aprendido alguna cosa nueva. Cualquiera que sea el aguijón de tu vida, recuerda que el sufrimiento es un mensajero del diablo y destinado a irritar, debilitar y destruir tu fe. ¿Hermano? No, el hermano tiene una palabra. ¿Quién? Comentario. Ah, La Biblia dice que orar sin cesar. Eso significa que tiene que ser constantemente, ¿cierto? Constantemente la oración. no lo pensaría así, pensaría yo que orar sin cesar significa tener la disposición de orar en cualquier momento y no significa que uno esté las 24 horas orando. Pero sí significa que uno debe tener la aptitud de orar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier hora. Por eso Daniel oraba 3 veces por día. Orar sin cesar implica, igual que el silencio de la mujer. Algunos hermanos toman eso como muda. Y no, ustedes pueden hablar, de hecho que han hablado, leer la Biblia, por ejemplo, si yo le digo, hermana, lea la Biblia, léala, está hablando, pero también habla cuando cantó. O sea, el silencio de la mujer es condicional. Y la oración, orar sin cesar, se aplica también de la misma manera. Uno debe tener la actitud de orar en cualquier momento. Obviamente, cuando uno está afligido, va a orar, obviamente, más seguido, hermano. Eso seguro, ¿no? Pero esto es lo que indica, orar sin cesar, es que yo... Además hay algo más que eso, es cuando yo vivo dependiendo de Dios, ¿verdad? Mi mente está conectada con Él. Y yo ando en la compra, en la casa, en el trabajo, pero yo tengo la antena, como digo yo, que una frase que yo inventé, que el wifi no se me corte con Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias.